Buenas noches, ingeniero, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer sobre los intercambiadores de calor. Los integrantes son Delfos Fernández Rivera, Danforth Schneider Quimar Montenegro, Denis Jover Fernández Cruz, César Elvis Liza Rojas, Ángelo Vega Namuche, Piero Andrés Pérez Hernández, Chicoma Guamán Jr., Gerson Campos Bustamante y mi persona que le estoy hablando hoy es Delgado Campos. Somos de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Señor de Zipán. Primero hablamos qué es un intercambiador de calor. Son aparatos que facilitan el intercambio de calor en dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes. Primero hablaremos del intercambiador de doble tubo. El doble tubo consiste en un tubo dentro de otro tubo, como se puede ver, un tubo dentro de otro tubo, por el que fluye en el interior, en el tubo interior, fluye el flujo caliente y por el exterior sale el flujo frío. Esto se puede dar de forma paralelo o de contraflujo. Aquí, como se puede ver en el forma paralelo, el flujo caliente y el flujo frío se van en la misma dirección y se van calentando. Y en el contraflujo, el flujo caliente va en una dirección y el flujo frío va en otra dirección, como se puede ver aquí en el diagrama, donde el flujo caliente y el flujo frío. Continuamos con placas y armazón. En placas y armazón consiste en una serie de placas que van una tras otra, van juntas, como se puede ver aquí. Esta es una placa de armazón, en ella va una placa de flujo caliente y una de flujo frío, como se puede ver aquí en la imagen. Estos fluyen en una forma alternada y cada corriente de flujo frío queda rodeado por una corriente de flujo caliente. Eso sería las placas de armazón. Dejo el pase a mi compañero que tiene la siguiente con la exposición. Bueno, prosiguiendo con la exposición, tenemos también los tipos de intercambiadores de calor compactos. En ellos la densidad del área beta es mayor a 700 metros cuadrados sobre metro cúbico, donde beta es igual al área superficial de transferencia de calor sobre el volumen. En el flujo suele ser cruzado y se puede clasificar como flujo cruzado mezclado y flujo cruzado no mezclado. Podemos ver acá en la imagen principal el flujo en tubos no mezclados y flujo también en tubos mezclados. Prosiguiendo, también tenemos los tipos de intercambiadores de calor, coraza y tubos, ¿no? Podemos decir que estos tipos de intercambiadores constituyen la parte más importante de los equipos de transferencia de calor sin combustión en plantas de procesos químicos, ¿no? Dando un ejemplo ahí. Y podemos ver en la imagen en sí la entrada de los tubos a la salida de la coraza, los deflectores dentro de la coraza, igualmente los tubos, la entrada de la coraza y la salida de los tubos. También podemos decir que se pueden clasificar por el número de pasos de la carcasa y en los tubos, y podemos dar un ejemplo, ¿no? Podemos ver la entrada del fluido del lado de la coraza, ¿no? Y podemos percibir la salida y la entrada de fluido del lado de los tubos, y también la salida de la coraza. En la siguiente imagen podemos ver el fluido del lado de la coraza, que vendría a ser acá la entrada, la salida de fluido del lado de los tubos, junto con la entrada, y acá sería la salida de la coraza. Bueno, y explicaremos también el tipo de intercambiador de calor regenerativo, ¿no? Este tipo de calor regenerativo y vendría a ser del tipo estático, básicamente es una masa porosa que tiene una gran capacidad de almacenamiento de calor, de fluido caliente y fluido frío, que fluye a través de esta masa porosa de manera alterna. Podemos ver, ¿no?, el tipo de calor, intercambiador de calor generativo, como podemos apreciar la turbina, la bomba y el condensador, y el generador de vapor. Esto vendría a ser un ejemplo, ¿no?, de un hogar que hemos tomado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángelo Vega Namuche y voy a poner la parte que me tocó sobre el coeficiente total de transferencia de calor. Según Sengel 2007, en su libro titulado se refiere a que también se conduce el calor a través de una serie de medios resistentes, está relacionado con los fluidos que fluyen separados por una pared sólida. En primer lugar se transfiere el fluido caliente hacia la pared por convección y después a través de la pared por conducción. En la página 137 nos informa que las resistencias térmicas asociadas de este proceso se transfieren de calor comprenden dos resistencias de convección. Hablamos aquí de un ejercicio, un ejemplo, sobre resistencia pared, sobre L, sobre D inicial, sobre ID inicial. 2pi sobre conectividad térmica del material más la longitud del tubo. Es la resistencia total que queda. Agregamos la resistencia total que queda
Y cuando el pared del tubo es pequeño, la conductividad térmica del material del cilindro es alta, como suele pasar en el caso de la resistencia térmica de dicho tubo desprendible. Su factor de intrusión nos informa que el rendimiento de los intercambiadores de calor suele deteriorarse con el paso del tiempo, como resultado de la acumulación de depósitos sobre la superficie de transferencia de calor. El efecto neto de estas acumulaciones sobre la transferencia de calor se representa por un factor de intrusión F, el cual es una medida de la resistencia térmica introducida por la intrusión. Estos se presentan especialmente en zonas donde el agua es dura, al raspar se desprende las escamas de este tipo de depósitos y las superficies pueden limpiarse de ellos por medio de un tratamiento químico. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo soy el alumno Heiser Campos Bustamante y vamos a hablar sobre análisis de los intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor es un equipo que transfiere continuamente calor de un medio a otro. Luego tenemos esas fórmulas. Nótese que la razón de la transferencia de calor Q se toma como una cantidad positiva y se sobreentiende que su dirección va del fluido caliente hacia el frío. Luego tenemos la siguiente diapositiva, en donde cuando se combina un producto del gasto de masa y el calor específico de un fluido, se llama razón de capacidad calorífica y se define de la siguiente manera. Tenemos que la razón de la capacidad calorífica de una corriente de fluido representa la velocidad de la transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de esa corriente en 1 grado Celsius, conforme fluye por el intercambiador de calor. Luego tenemos que si se duplica el gasto de masa mientras al mismo tiempo se deja todo lo demás inalterado, se reducirá a la mitad el cambio de temperatura en ese fluido. Es decir, la razón de la transferencia de calor de un intercambiador es igual a la razón de capacidad calorífica de cualquiera de los fluidos. Luego tenemos la siguiente diapositiva, que los fluidos pasan por un proceso de cambio de fase. La razón de la transferencia de calor se expresa como Q igual a mHF8, en donde M es la rapidez de la evaporización o de la condensación del fluido y HF8 es su entalpía de evaporización de la temperatura o presión especificada. Luego tenemos dos flujos de fluidos que tienen las mismas razones de capacidad calorífica, experimentan el mismo cambio de temperatura en un intercambiador de calor aislado. Eso sería todo de mi parte. El método de la diferencia media logarítmica de temperatura. En este método, si analizamos el flujo paralelo, entonces igual nos va a dar el contraflujo. Entonces, en este método consiste en dos ecuaciones, con la ecuación de la ley de Newton escrita con intercambiador, donde la diferencia de temperatura que se va a poner es promedio logarítmico. Por esa misma razón se llama así este método. Analizamos las variaciones de temperaturas debido a la diferencia de temperaturas que provoca el flujo de calor. También las temperaturas que van de delta T1 a delta T2 y tienen promedio por la forma de las curvas que vemos en esta parte. Entonces no tienen un promedio aritmético por las curvas, y al no tener un promedio aritmético pues recurrimos al promedio logarítmico que vemos en esta parte. También preguntamos si podemos usar una media aritmética por un medio logarítmico. Sí se puede, pero tenemos que tener siempre en cuenta que la media aritmética es mayor a la logarítmica. Por tanto, al usar la media aritmética se sobreestimará el valor de la razón de la transferencia de calor. Por otra parte, la diferencia de temperatura 1 y la diferencia de temperatura 2, si difieren en no más de 40%, el error de las diferencias de temperatura media aritmética es menor que el 1%. Cuando tenemos las temperaturas de entrada y salida, nos damos cuenta que la temperatura de contraflujo es mayor a la temperatura del flujo paralelo. Pues nos damos cuenta aquí en la gráfica que las diferencias son casi constantes. Entonces, al querer promediar, ya se sabe qué valor más o menos se puede obtener. Y lo mismo no sucede en paralelo, por las curvas que tiene. Entonces, entonces llegamos a qué es lo que significa que el área del contraflujo es menor al área del flujo en paralelo. También se puede analizar en condensadores o calderas, pero siempre y cuando se cambiará esta ecuación por estas ecuaciones. También se aplica este método para otras configuraciones que pueden ser que no sean ni flujo en paralelo ni contraflujo. Entonces, si se quiere corregir, se corregirá agregando el factor de corrección. ¿Y cómo encontramos el factor de corrección? Pues encontramos en estas tablas. Y el valor que tiene el factor de corrección es de 0 a 1. Y en el caso que delta T1 y delta T2 no tengan doble tubo, entonces se definen como un contraflujo, se calculan como un contraflujo y se multiplica por el factor de corrección. Entonces luego determinamos qué es P y qué es R, donde P corresponde al eje X
de las tablas correspondientes R el cambio de fase, que va de 0 a 1, y de las temperaturas. Continuando con la exposición, mi nombre es Disney Jover Fernández Cruz. El tema que voy a hablar es acerca del método de la efectividad NTU. En 1955, Case y London presentaron un procedimiento llamado método de la efectividad NTU, en el cual se simplificó mucho el análisis de los intercambiadores de calor. Y este método se basa en un parámetro dimensional llamado la efectividad de la transferencia de calor, que está definido por la siguiente ecuación. La transferencia de calor real de un intercambiador de calor se determina de la siguiente manera. La razón de la transformación de calor real de un intercambiador de calor se puede determinar con base a un balance de energía en los fluidos, como es en el caso caliente y frío, y está dado por la siguiente ecuación, como se muestra acá en el esquema: agua caliente y agua fría. Determinación de la razón máxima de la transferencia de calor intercambiador. Se debe conocer la diferencia de temperaturas máximas, la razón máxima de transferencia de calor, también la determinación de la razón de la transferencia de calor real, y está dado entonces, se da en dos casos, como se muestra en la ecuación. Relación de la efectividad para un intercambiador de flujo paralelo, está dado por la siguiente ecuación también. El número de unidades de transferencias NTU, como está expresado en siglas en inglés NTU, y se expresa NTU por su siguiente ecuación. La relación de capacidad es igual a la capacidad mínima sobre la capacidad máxima. La efectividad de un intercambiador de calor es la función del número de transferencia NTU y de la relación de las capacidades, está dado por la ecuación. En esta tabla se tiene la relación de efectividades de algunos tipos comunes de intercambiador de calor. Los tipos de intercambiadores de calor: doble tubo, flujo paralelo, contraflujo, tubo sin coraza, flujo cruzado, y la relación de la efectividad. En la siguiente se muestran los siguientes esquemas: figuras A, figura B, figura C, flujo paralelo, contraflujo, con paso por la coraza. Dos pasos por la coraza, como antes mencionado también en la tabla: el flujo cruzado con los dos fluidos de flujo no mezclado, el fluido de flujo mezclado, el fluido de flujo no mezclado. La relación de la efectividad también se puede reducir como es en esta ecuación. Ahí están los tipos de intercambiadores de calor, la relación del NTU. Muchas gracias. Vamos a ver selección de intercambiadores de calor. En este caso, para tratar la selección, tenemos que verlo por la propiedad de material. Vamos a basarnos primeramente en eso y vamos a ver que tenga resistencia a solventes orgánicos, máxima temperatura de servicio, propiedades mecánicas, coeficiente de expansión térmica y conductividad térmica. Resistencia de solventes orgánicos quiere decir que sea que tenga alta resistencia a la corrosión, en este caso ya que trabaja con líquidos, muchas veces con refrigerante, anticongelantes o con lubricantes. También hay algunas veces que trabajan los intercambiadores de calor con agua, y esto crea corrosión en altas temperaturas. Esta corrosión ya que se impregna en los tubos, ya no haría bien el paso de líquido, ¿no? Por eso que tiene que el material ser a altas resistencias de corrosión. La máxima temperatura de servicio quiere decir que aguante o que esté relacionado en resistir en altas temperaturas, que soporte altas temperaturas, ya que el material tiene que ser grueso, por decirlo de esa forma, ya que el líquido crea muchas veces internamente cavitación, implosión, que son pequeñas burbujas que se revientan y carcomen al material. En este caso, van carcomiendo poco a poco y van deteriorando al intercambiador de calor internamente. Entonces tenemos que ver que el material sea adecuado para eso. Normalmente los tubos son hechos de acero, que soportan esos intercambios bruscos, ¿no? Propiedades mecánicas viene a ser que sea dúctil, que tenga resistencia a altas presiones, ya que trabaja con bastantes PSI elevados, bares elevados, ¿no? En cuanto a líquido, es presionado, entonces tiene que soportar, que no tiene que tener fugas, tiene que tener una buena estanqueidad y tiene que tener esa propiedad, ¿no? En coeficiente de expansión térmica, que no presentes falla de agrietamiento. ¿Por qué? Por este llamado choque térmico, que eso hace que produzca fallas, agrietamientos internamente, ya que bruscamente se cambia de temperatura frías a temperatura caliente, ¿no? Y hay un choque térmico grave, ¿no? Entonces el enfriamiento no es equilibrado, tiene que resistir eso. En la ductibilidad térmica, caliente rápidamente el fluido, eso quiere decir, o a la inversa, ¿no? Si el fluido es frío, que se calienta rápido; si es caliente, que enfríe rápido, según cómo se va a utilizar el intercambiador de calor. Que soporte el enfriamiento, ¿no? Que el enfriamiento sea equilibrado. Entonces, hay diferentes tipos de intercambiadores y hay diferentes tipos de tamaños según lo que se va a necesitar. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Nos está diciendo que se quiere enfriar un aceite, ¿sí? Gracias a este intercambiador de calor. Nos dice que este tubo es de cobre y su diámetro interior es de 2 centímetros. Y también esto que es la coraza, su diámetro interior es de 3 centímetros, ¿no? Aquí tenemos también el flujo másico, que nos dice para el agua es 0.5 kilogramos sobre segundo y para el aceite 0.8 kilogramos sobre segundo. Nos está dando temperaturas promedio para el agua, que nos dice 45 grados, y para el aceite 80 grados centígrados. Entonces obtenemos los datos: diámetro interior, que es 0.02 metros, ya convertido a metro, y el diámetro interior del tubo exterior, 0.03 metros, el flujo másico del agua y el flujo másico del aceite. Y estos datos obtenemos de las tablas que nos da Senkel, la tabla 9 para el agua a 45 grados y las propiedades del aceite a 80 grados centígrados desde la tabla A13. Como incógnita nos dice determinar el coeficiente total de transferencias de calor para este intercambiador.
¿no? Aquí, como podemos ver la tabla 9, hemos obtenido los datos del agua. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para poder resolver este ejercicio. El diámetro hidráulico, que va a ser igual al diámetro interior, en este caso por donde fluye agua, que es 0.02 metros, ¿no? Entonces hallamos la velocidad media gracias a esta fórmula, flujo másico sobre densidad por área, y obtenemos 1.61 metros sobre segundo. El número de Reynolds, con esta fórmula, ¿no? Nos sale 53.490, que viene a ser un flujo turbulento, ¿no? Porque desde 4.000 arriba, que nos sale el número de Reynolds, ya es un flujo turbulento. El número de Nusselt, utilizamos la fórmula para hallarlo, y obtenemos el coeficiente de transferencia de calor, que es 7.663 watts sobre metros cuadrados por grado centígrado. Y lo mismo hacemos para el aceite. Ahí está la tabla A13, a 80 grados centígrados, ahí están las propiedades. Igual diámetro hidráulico, utilizamos esta fórmula, ahí está 0.01 metros. Hallamos la velocidad media, ahí está 2.39 metros sobre segundo. Y el número de Reynolds, obtenemos que es 630, entonces es un flujo laminar. Si es menos de 2300, si sale menos de 2300 el número de Reynolds, quiere decir que es un flujo laminar, ¿no? Entonces hallamos el diámetro interior sobre el diámetro interior de la coraza y tenemos este resultado para poder hallar el número de Nusselt en el caso del aceite, ¿no? Entonces nos dan más o menos por aquí y tenemos que interpolar para hallar. Utilizamos esta fórmula, interpolando, y ahí está, encontramos el número de Nusselt para poder obtener el coeficiente de transferencia del aceite, ¿no? Ahí está el resultado. Y por último, para hallar el coeficiente total de transferencia de calor, utilizamos esta fórmula, ¿no? La que vimos al principio, y nos da como resultado 74.5 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Con la exposición tenemos un segundo ejemplo sobre intercambiadores de calor. Este ejercicio es sobre intercambiador compacto de agua hacia aire de flujo cruzado de un radiador, el cual tenemos 40 tubos tiene 40 tubos con un diámetro de 0.5 centímetros, una longitud de 65 centímetros, donde nos dice que el agua caliente entra a los tubos a 90 grados Celsius a razón de 0.6 kilogramos sobre segundo y sale a 65 grados Celsius. Y el aire fluye a través del radiador por los espacios entre las aletas, calentándose de 20 grados Celsius hasta 40 grados Celsius. En los datos tenemos, como ya dijimos, el diámetro, que es 0.05 metros, en la longitud, que es 0.65 metros, y el número de tubos, que es 40. En los datos de agua tenemos que la temperatura de entrada es 90 grados Celsius, la temperatura de salida es 65 grados Celsius, el flujo másico es 0.6 kilogramos sobre segundo, y el calor específico 4.195 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. En los datos del aire tenemos que la temperatura de entrada es 20 grados Celsius y la temperatura de salida 40 grados Celsius. Para encontrar el calor específico hemos interpolado, ya que al sumar la temperatura de entrada del agua con la temperatura de salida, dividiéndola entre 2, nos da un valor de 77.5 grados Celsius. Yendo a la tabla sobre propiedades de agua saturada, en las temperaturas no encontramos ese valor, entonces hemos interpolado, obteniendo un valor de 4.195 joules sobre kilogramo Kelvin o 4.195 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Para determinar la transferencia de calor, hemos hecho un balance de energía sobre el flujo de agua, donde Q es igual a flujo másico por calor específico por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida, donde el flujo másico es 0.6 kilogramos sobre segundo, el calor específico 4.195 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y las temperaturas de entrada y salida es 90 menos 65 grados Celsius, dándonos un resultado de 62.93 kilowatts. Para encontrar el coeficiente de transferencia de calor, con la misma fórmula de Q, hemos despejado Q sub I, lo que es igual a Q sobre el área de transferencia de calor por F por la diferencia de temperaturas, donde F es el valor de correlación y la diferencia de temperaturas ML, CF es la diferencia media logarítmica, lo que ya han expuesto mis compañeros antes, desde la temperatura para la exposición a contraflujo, donde nos da que la diferencia de temperatura 1, T sub 1, es igual a la temperatura de entrada del agua menos la temperatura de salida del aire, lo que es 90 menos 40 grados Celsius, lo que nos da 50 grados Celsius. La diferencia de temperatura T sub 2 es igual a la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del aire, lo que es 65 menos 20, dándonos 45 grados Celsius. Encontrando F, hemos encontrado que F es igual a 0.97. Reemplazando los valores, como ya tenemos el valor de F, reemplazamos en la fórmula que hemos despejado para encontrar el coeficiente, donde es igual a Q es igual a 6.062.930 watts, el área es igual a 0.408 metros, el valor de F es 0.97 y la diferencia de temperatura, que es 50 menos 45, dándonos 47.5 grados Celsius. Acá para encontrar este valor de 47.5 hemos aplicado la fórmula de diferencias de temperaturas, donde se restan las temperaturas sobre el logaritmo de las temperaturas a diferencia de temperatura T sub 1 entre la diferencia de temperatura T sub 2, lo que nos da tenemos un valor del coeficiente de temperatura que es 1347 watts sobre metros cuadrados sobre Celsius. Gracias.
Gracias.